Hola, hola, ¿cómo están? Miren qué bonito esto que lo hice en un canastito sencillo, que en este video al menos no es que les voy a enseñar. Es un canastito muy sencillo, pero bueno, lo que vengo a enseñarles es hacerle esto. Esto, así como lo ven, es tranquilamente una decoración que pueden dejar sobre una mesa, sobre una cómoda, donde ustedes quieran. Pero la función no es esa. No es decorar y nada más. No. Ustedes pueden tomar, ¿ven? Y sencillamente se convierte en un hermoso apoyavasos o apoyatazas. Que queda precioso. ¿Ven? Calza perfecto. Como queda. Y después de usarlo, sencillamente se dobla de esta manera y lo vuelven a colocar en el contenedor. Y queda perfectamente armado. Muy bien, entonces cumple una doble función. En este caso hice 4 nada más. Ustedes verán de hacer un contenedor más grande. Esto puede ser tranquilamente tejido o puede ser alguna vasija o algún recipiente que ustedes ya tengan o reciclen. En fin, no nos vamos a detener en eso. Muy bien. ¿Qué vamos a utilizar? En este caso voy a utilizar hilo de algodón porque resiste bien al calor. Si tienen una taza con un té, un café, perfectamente, y son solamente restos, así que busquen restos de colores, pueden hacer uno de cada color, eso es indistinto. Yo en este caso utilicé, como verán, 3 colores, uno de base, uno para contornear y el otro para los pétalos. Pueden hacer la combinación de colores que quieren, como en este caso los 4 iguales, o hacer, ya les digo, de distintos colores para aprovechar más restos de lana o de material de algodón en este caso. Un algodón común, el intermedio 8-6, como ustedes lo conozcan en su país. Vamos a necesitar también una aguja de 3,5. No sé si se ve bien ahí, pero es una agujita de 3,5. Y bueno, y ganas de tejer claramente, como siempre les digo. Algún marcador de puntos, si quieren y necesitan, sobre todo para el inicio de vueltas, eso lo pueden ustedes utilizar o no, de acuerdo a su necesidad. Y después, obviamente, aguja lanera con punta roma, para después esconder todos los hilitos que nos vayan quedando. Muy bien, entonces pasemos a la acción. Es muy fácil, muy rápido, ideal para regalar, para vender, para decorar sus casas, ¿por qué no? Entonces nos ponemos manos a la obra. Muy bien, entonces arrancamos. Vamos a tomar nuestra hebra elegida para la parte del centro. En este caso es un color crudo, puede ser blanco, puede ser rosa, el que ustedes tengan. Hacen una vueltita así sobre sus dedos. Nuevamente, tenemos ahí, sostenemos, hacen una vueltita sobre 2 dedos, ahí lo sostienen, toman la aguja, pasan por debajo de ese primer hebra y sacan sus dedos y traban con una cadenita. Ajustan bien. Ahora hacen otra cadenita más, enlazan y dentro de este agujerito pasan la hebra, toman hebra, enlazan, pasan por 2 y después pasan por 2. Y ahí tenemos nuestra primera vareta.
las cadenas de inicio no cuentan como punto. Pongo, si quieren, un marcador ahí para marcar nuestra primer vareta y vamos a hacer 16 en total. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3 y así hasta tener 16 en total. Muy bien, ya tengo mis 16 varetas, entonces tomo la hebrita esta, la de inicio, despacito sosteniendo, voy tirando, 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 ajusto bien hasta cerrar bien el círculo. Entonces, donde tenía el marcador, ahí me uno con un punto deslizado. Paso tomando las 2 hebritas, enlazo y paso. Muy bien. Ahora hacemos 2 cadenas de subida que no cuentan como punto. Enlazo y en ese mismo punto, ahí mismo, ahí, en ese mismo punto vamos a hacer si quieren poner el marcador, y 2 varetas. Acuérdense de poner el marcador, pónganlo acá, ahí, no en las cadenas, ahí. Muy bien, entonces ahora tenemos que hacer varetas, 2 en cada punto. Una y en el mismo hueco otra. En este lo mismo, una y en el mismo hueco otra. Y así vamos haciendo hasta llegar al final. Entonces, como empezamos con 16 varetas, en este caso vamos a terminar con 32 porque estamos haciendo 2 en cada punto. Entonces llego hasta el final y les comento cómo continuar. Muy bien, acá ya estoy llegando a las últimas 2. Y ahí ya tengo 32 varetas. Vayan contándolas. Muy bien, entonces me uno igual que antes a esta primer vareta con un punto deslizado. Ven que no se nota para nada. Nuevamente subimos con 2 cadenitas que no cuentan. En ese mismo hueco vamos a hacer nuevamente 2 varetas. 1 y 2. Si quieren, ya les digo, ponen el marcador. Se los muestro más que nada para las que son con menos experiencia, más inexpertas, más principiantes. Muy bien. En la anterior hicimos 2 varetas en el mismo punto. Esta vez vamos a hacer un aumento, o sea, 2 varetas en el mismo y una sola. 2 en el mismo y una sola. 2 en el mismo y una sola. Entonces acá hicimos 2 en el mismo, acá hacemos una sola. Nos vamos al siguiente, hacemos 2 en el mismo punto. Y en el siguiente una sola. En el siguiente 2. Y en el siguiente una sola. Y así toda la hilera. Y deberían terminar con 48 varetas. Acuérdense, fíjense que como arrancamos con aumento, la última debería ser sola. Detalle a tener en cuenta. Si acá hubieran empezado con una sola y en el siguiente el aumento, que es una opción, entonces acá deberían terminar con aumento.
¿Estamos? Entonces doy toda la hilera haciendo un aumento en una y una sola. Termino la hilera con 48 varetas y continuamos. ¿Ven? A esto me refería. Acá ya tengo la 45, entonces en esta vareta tengo que hacer 2, que son la 46 y la 47. Y en el último punto me queda una sola. Y ahí ya tengo mis 48 puntos. Entonces lo único que me queda es unirme con punto deslizado en el primer punto. Y ahí ya tenemos las 3 vueltitas que necesitábamos para nuestro centro. Ahí ya podemos hacer una cadenita al aire, estiramos, cortamos y ya estamos en condiciones de cortar nuestra hebra. Ahora, si quieren, pueden enhebrar una aguja y sobre todo lo que es el centro, asegurarlo. Esto venía así, así que lo voy a asegurar yendo para el otro lado, metiéndome entre las hebras, sin pasar para el otro lado. Así, para acá. Y después no voy a meterme por el mismo lugar, sino por una adelante, la paso para el otro lado. Luego paso. Y ya ahí ya estoy en condiciones de cortar esa hebrita que no nos servía. Esta la podemos esconder después, como ustedes quieran. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente color, que en este caso yo utilicé un violeta oscuro. Ustedes pueden usar, no sé, cualquiera. Muy bien. Voy a volver a utilizar el violeta oscuro, que lo tengo por acá. Son todos del mismo material. Si ustedes tienen materiales de distintos colores que quieren utilizar, siempre y cuando tengan el mismo grosor, mezclen. No hay problema. A lo mejor tienen algunos colores en algodón y otros en acrílico. No pasa nada. Lo único que tienen que tener en cuenta es que tengan el mismo grosor o similar, cosa de no tener que cambiar la aguja ni nada y no les quede demasiado desparejo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Miren, vamos a iniciar de una manera distinta. Tienen la hebra así, con el inicio para acá, y la otra parte que va al ovillo. Meten la aguja ahí como haciendo techito con la hebra. Toman las 2 hebras, ahí, le dan un giro a la aguja, toman esta hebra que es la del ovillo y lo pasan. Y ahí ya tienen el nudo deslizado. ¿Está? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar directamente donde nos unimos acá. Así aprovechamos y escondemos un poco ambas hebras. Sobre todo la beige. Nos vamos a meter ahí. Enlazamos, porque ya la preparamos para... ay, esperen que tomé mal la hebra. Ven que ya tengo sostenido ahí una lazadita. Entonces, nos metemos, tomamos y así ya tenemos para pasar por 2 y pasar por 2. Ahí, había apretado mucho el nudito. ¿Ven? Entonces, así que logran no empezar con cadenas. Empiezan directamente con una vareta. ¿Ven? Es muy sencillo. Muy bien, ahora hacemos 2 cadenas. Enlazan y en ese mismo punto hacen otra vareta. Mientras tanto aprovecho para ir perdiendo esta. Aunque sea un poquito para que me quede más trabada. Ahí. Entonces, ¿qué logramos? Una vez.
Ahora enlazamos, no vamos a seguir perdiendo esta hebra por acá, porque si no nos quedan huecos y van a ver que no queda bien. Pero ahí ya la trabamos un poquito y de paso escondimos el nudo, como habrán notado. Entonces pasamos, le tejimos 1, 2, en el tercero insertamos, sacamos y hacemos vareta, 2 cadenas, a ver que se me trabó el hilo, ahí, y nuevamente vareta en el mismo espacio. Y ahí tenemos una nueva B. Nuevamente pasamos 1, 2 en el tercero, enlazamos y hacemos una vareta, 2 cadenas y otra vareta. Y así vamos a hacer esta hilera toda hasta el final. Cuando lleguemos al final, sencillamente nos vamos a unir acá, que es nuestra primer vareta. Entonces hago esta hilera y les muestro. Bueno, acá ya terminé con la última B. Acá me quedan los 2 puntos y sencillamente me uno ahí a el huequito, a la cabecita, digamos así, de nuestra primer vareta. Hacemos una cadenita al aire, tiramos y ya podemos cortar. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, así nos debería quedar. Acá ustedes, si quieren, es opcional, vayan escondiendo las hebras, eso lo dejo a criterio de ustedes. No vengo a explicarles eso porque ya les expliqué cómo esconder esta, el resto es más o menos similar. No quiero perderme el tiempo en eso. Muy bien, en esta ocasión, para que vean que es algo distinto a la que hice, no distinto, con otro color, lo voy a hacer con un rosa más clarito, no con ese oscuro que hice antes, que es más clarito. Ustedes, ya les digo, pueden hacerlo con el color que quieran. Es más, quieren continuarlo con el violeta, también queda en gusto de cada cual. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como primera medida, vamos a aprovechar a meternos por acá. Esperen que justo acá. Ahí está. Muy bien. Podemos empezar directamente por acá para aprovechar a esconder el nudo, o pueden empezar por donde ustedes quieran, es indistinto. Insertan la aguja y van a hacer, toman la hebra, pasan para el otro lado y hacen una cadenita. Eso es todo. Ahora hacen 1, 2, 3 cadenas. Aprovechen a traer la hebra para esconder para acá, para este lado. Enlazan y dentro de la cadena vamos a hacer 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varitas. ¿Sí? Ahora sacan un poquito de hebra, no tengan miedo, no se va a desarmar. Van a la primera cabecita de la cadena, de las varetas, y si tienen duda cuál es, cuenten. 1, 2, 3, 4, 5. Van ahí, toman toda la cadenita, ahí. Toman esta argollita, ajustan y la pasan para atrás. Y ahí ya tienen un pétalo. Hacen 1, 2 y 3 cadenas y se van acá al agujero entre B y B, ahí, y hacen un medio punto.
¿Ven? Nuevamente. 1, 2, 3 cadenas. Toman lazada, acá hacen 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Sacan un poquito de hebra, se van a la primera, ahí, bueno, ahí, toman esta hebra, una vez que la toman, la ajustan, ven que la enganchan ahí, asegúrense que la enganchan ahí, y pasan, ajustan y hacen 1, 2 y 3 cadenitas, se van acá a la unión entre cada B y hacen un medio punto. ¿Ven? Y así les va quedando. ¿Ven? Es sumamente fácil, sumamente fácil. Entonces, repiten en cada B estos pétalos o punto puff o lo que ustedes quieran. Si lo quisieran más grande, pueden hacer de 6, de 7 varetas. Eso fíjense ustedes. Más varetas, más gordito. Con 5 me pareció que quedaba lo suficientemente bien. Hacen un medio punto entre cada B. Toda la hilera y acá terminan con un medio punto. Entonces es continuar así todo hasta el final. Acá se termina con un medio punto. Y ya damos por terminada nuestra labor. Después quedaría solamente esconder las hebras y nos debería quedar algo similar a esto. ¿Estamos? ¿Ven? Quedan los petalitos como para arriba y queda nuestra taza perfectamente en el medio. Se los voy a mostrar más de lejos para que lo vean. Ven que queda perfectamente bien en el centro. Ven que sobresalen los pétalos por todos lados y queda muy bonito. Hagan la combinación que quieran de colores. Ya les digo, pueden hacer 4 cada uno de un color distinto. En fin, eso queda a gusto de ustedes. Solamente es utilizar algunos restos de material. Yo utilicé restos de materiales para aprovechar todos esos ovillitos que a veces no sabemos qué hacer. Es un proyecto ideal. Nos vemos en un próximo tutorial.